Oye, Of, Exacto. Hola. Hola. ¿cuándo crees ¿Esta es la pregunta que... rompehielos? Sí, Es sí, la sí, 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 es pregunta, la sí. pregunta rompehielos. Ok. ¿Cuándo O crees rompealmas, a ver. A ver. que Depende. por fin podamos tener sexo con robots? ¿Ya? Desde Oye, ayer, pero ya hay antier. gente haciéndolo, no lo dudes. Es más bien que podemos decir que cualquier dildo por Bluetooth es... Eso te iba a preguntar. ¿A partir de qué Ajá. momento ya Ya es un cuenta como robot. tener sexo con un robot? Pues Bueno, yo creo que eso ya O sea, es, porque, ¿no? Un por ejemplo, poco. yo tengo Ajá. un juguete que me regalaron recientemente Ujú, de Lelo, ujú. que eso no es una promoción pagada. Ajá. Pero podría ser si Pero Lelo está podría escuchando hacerlo si esto. Lelo está escuchando esto. Ujú, Que justo es de que tiene, o sea, tiene un motor, o sea, te haces de que tiene 4 motores y te ujú, alcanza a leer como exactamente como tus hábitos, ¿sabes? ujú. Tu aura. Para saber un poco como Sí. después cómo te gusta exactamente y lo conectas. O sea, eso ya Ujú. cuenta como sexo con un robot. Pues sí, supongo que si la definición de un robot es algún dispositivo que hace alguna actividad automatizada, que la repite, pues sí, ¿sabes? O podemos seguir y Ujú. pensar en cómo hay gente que pues genuinamente mete sus genitales en lugares más raros del mundo. Yo creo que alguien ya se cogió una rumba. Sí, Y ya, sí. definitivamente. Seguramente. Entonces, o dejó que la rumba le cogiera. En fin, no Sí. me quiero meter a esta discusión, pero el punto es que yo creo que ya. Y de paso, no lo vemos mucho, pero sí hay una industria real de gente que trata de construir como muñecas o muñeques, Sí. porque la ironía de los robots es que son no binaria. Em, Es verdad. pero Sí. hay una industria de esto y hay gente que de paso ahorita decidió añadirle la capacidad de hable, diálogo y discusión porque ya hay ChatGPT. Ajá. Entonces son muñecas muy vivas, pues, o sea, que se Sí. pueden mover, que tienen... Ajá, Claro, Ujú. sí. De claro que hecho, puedes como programarle tu personalidad hay ahorita, ¿no? un Ujú, sí. reportaje muy famoso de Vice donde, o sea, como videoreportaje, donde la reportera se coge, así muy periodismo gonzo, se Ujú. coge al robot en Claro, cámara. claro. Obvio. Y Vice. la pregunta, a ver, vamos a Ujú. nerdear más a fondo de esto. La verdadera pregunta spicy aquí no es si coger con un robot, no, si eso es moralmente correcto, lo que sea. No, Ajá. la verdadera pregunta spicy es, si hacemos un robot que permita que Ujú. una persona cometa una actividad que se consideraría ilegal si fuera con un ser humano, ¿lo estamos fomentando o estamos dando una herramienta para que alguien descargue La segunda para mí. sus... Para Ajá. mí es más la segunda. ¿No? Obvio. Claro. O sea, Pero supongo que acá tienes podemos. entonces, es que no creo que ni siquiera me atrevo a decir las palabras porque luego YouTube va a hacer lo Sí, que sí, quiera sí, con sí, el sí. video. Sí, pero ustedes saben de Pero qué se está hablando. imagínense a alguien que se está cogiendo un robot que tiene forma de algo ilegal. Ajá. Ajá. Y entonces dejo Ajá. ahí sobre la mesa Ujú. los spicy. ¿Es esto correcto? ¿Se debería de hacer? Chance y es un modo para que no suceda o no. Ajá. Es lo mismo Ujú. que la moralidad de los espacios para ir a romper cosas, Ajá. ¿no? Ujú. Hay gente que es violenta. Ok, pero bueno, vamos a hacer un lugar donde puedan en un espacio seguro. Sí, usar Claro, armas, por ejemplo. usar ¿no? armas, no, o romper teles y golpear a muñecos y muñecas. Ujú. Ajá. Entonces dirías tú, bueno, pues no están golpeando a una persona. Sí, pero no se están volviendo personas más violentas. ¿Saben? Puedo seguir con Ujú. eso. No, yo no tengo Sí. respuesta, Sí. No, yo pero tampoco. se los dejo como una pregunta spicy para discutir. Sí, 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 sí. sí. Está Sí, yo tampoco interesante. tengo, yo no tengo una respuesta tampoco. O sea, sobre todo porque creo que, Estaría interesante estudiarlo. porque creo que es, o sea, lo pienso como que creo que es algo muy difícil de medir, Ujú, ¿sabes? Como Ujú. en medida de qué tanto, o sea, partiendo de esta idea de que, bueno, qué tal que reduce la incidencia de comportamientos ujú, delictivos. ujú, Creo que es algo muy difícil de medir en medida de que la gran mayoría de los comportamientos delictivos o ilegales, etcétera, ujú. son como muy multifactoriales, Sí, claro. ¿no? Y Entonces, yo creo que también pondría muy en telejuicio algo que podría ser hasta difícil de discutir, que es estás aceptando que sí es un impulso humano. sí, exacto. Ujú. Que eso en realidad, o sea, como si lo pensamos en el ejemplo en que creo que la gran mayoría de las personas estamos Ujú, imaginando, sí. que no lo podemos nombrar, Ujú, eso en realidad ya se sabe. O sea, ok. eso a nivel neurológico, a Ujú, nivel, o sea, ya no hay una discusión. O ujú, sea, esa discusión ya se acabó. La discusión sigue en espacios del público, etcétera, ¿no? Pero como a nivel de investigación, ya se sabe que si es una cosa incontrolable, ujú, no elegida, ujú. y El deseo que en sí, ¿no? el Dices. deseo, y que la gran mayoría de las personas, de hecho, lo viven a un nivel sufrimiento, porque Claro. entienden que pues, no está bien, Sí. ¿no?
Y de que no lo paso, deciden y que no pueden hacer como nada para ir en Ujú. contra del deseo. Pueden Claro. pueden decidir qué hacen con eso, ¿no? y de Pero paso Sí. me atrevo a decir que como parte del componente multifactorial en algunos casos, podría ser el que sí sea con una persona y no con un robot. Exacto. Entonces chance y todavía no funciona. exacto. En fin, esto es muy profundo. Nomás Es- lo dejo ahí es- para, Me encantó para que la añadirle más pregunta spice. inicial- Ya sé, ya sé, ya Es sé. que yo lo Yo pienso pregunta mucho. rompehielo, jajaja. Se Entonces, vuelve una ahí te va. discusión. Ajá. Llegó el iceberg, llegó el Sí, iceberg. sí, sí, En cuanto exacto. ya lo quieren romper. Sí, 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 Exacto. Perdón, sí, sí, perdón. sí, sí, sí. No, pero Hago esto. en términos BDSMeros, siento que es Ajá. mucho como el juego de, o sea, solo le estás agregando tecnología a algo que Ujú. la gente quizás ya está haciendo, que es como, por ejemplo, cosas en el BDSM como de age play, ¿no? Claro. De pronto yo en mi fantasía soy una persona que tiene otra edad, pero Ujú. somos dos personas adultas consintiendo esto, ¿no? O, Solo que- o déjate de eso, la pregunta del con, non, con. Y si podemos sumarle a eso si se considera con, non, con, si es un robot que es consciente. Eso, oye. Esa Esa pregunta pregunta ya me sobrepasa. es para Bueno. Blade Runner 3, ¿sabes? Para Blade Runner Oye, 3. fíjate que de hecho, en esto de si una simulación es tan buena como la realidad, hasta se levanta en Blade, la peli, en las historias de Marvel, pues, Ajá, porque usan sangre sintética ajá. y entonces tienen la discusión de, pero no es lo mismo que la sangre que viene de un ser humano. Y Ajá. así. Bueno, ¿no? Entonces es acaso un robot que simula ser algo ilegal, lo mismo que una persona. Es que también es eso, Ajá. también, también es otra cosa, ¿no? O sea, como no, cualquier persona que haya visto porno alguna vez sabe que es distinto tener sexo, ¿sabes? Claro, sí. Como Cualquier no- persona que vuela un avión dice que es distinto que un simulador de vuelo. Exacto, exacto. Bueno, exacto. idealmente, ¿no? Idealmente Sí. podemos distinguirlo. Aunque en el simulador de vuelo tienes acceso a aeronaves que no verías si fueras Y no- piloto comercial. Y nos enteramos recientemente Claro. por la segunda temporada de Ujú, Rehearsal que en ujú. Estados Ah, Unidos sí. al menos todos los pilotos se entrenan en Ujú. simuladores de vuelo. O sea, como que O sea, nunca... para vuelos comerciales. Sí, o sea, nunca suben a un avión real hasta el día en el que ya son contratados por una aerolínea para Ujú. volarlos. Eso Claro. está muy Eso está creepy. loquísimo. Sí. Bueno, Sí, sí, también sí. imagínate la responsabilidad. ¿Quién te va a entregar 200 almas para que Pero es aprendas que a se las volar? entregas el día después, ¿no? Pero, Sí. ajá, o sea, Al no día sé, siguiente, sí, digo. sí, Ajá, sí es una cosa sí, bien literal, sí. loca. Es de, Ah, ya sí. tienes horas suficiente para decir, bueno, Sí. sí, exacto, Sí. justo como en la simulación, ¿no? Sí, sí, sí. Todo es eso, una sí. simulación. Entonces, ajá, lo dejo ahí nomás para tirar sobre la mesa que, uno, sí, ya hay sexo con robots, es un hecho. Ujú. Dos, hay una industria inmensa de robots para sexo y que es muy difusa porque hay literal robots para sexo. O sea, Ujú. ¿no? Que tienen el tema que responden un poco a estas presencias misóginas del porno comercial, donde suelen ser muñecas Ujú. con A. Y tres, que es un robot, ¿no? Porque podemos hablar toda la teledildónica, que son estos dildos que se controlan a control remoto, que de paso los teledildos más modernos ocupan inteligencia artificial, Ujú. porque no todo el mundo tiene una pareja para que le controle su teledildo. Ujú. Entonces es pues, lo haga un robot, ¿no? Ujú. Y de hecho hay videos de contenido pornográfico que tienen sincronización con teledildónica para que tú veas el video y la máquina se opere Sí. según eso. Y Ujú. entonces, ajá, sí, que es un robot, ¿no? Pues, o sea, sí hay pump machines, ¿no? Claro. O sea, sí, Ujú. ¿no? Entonces, yo sí, hace rato Claro. cogemos con robots. Sí, Claro, sí, claro, sí. claro. Si tienes un Pero- succionador pero- de clítoris, pero- hazte esa pregunta. ¿no? Imagínate, Sí, sí, exacto, sí, es un sí, robot. sí, sí. Es un robot, Ajá. no. Ajá. Sí, sí, Sobre alguna- todo si es uno inteligente. Y además le pones nombre, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, 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 justo, Sí. justo. Pero además, ahora toda esta combinación, o sea, esta conversación me hizo Ujú. mezclarse, o sea, se me Ujú. mezcló en la mente para pensar en. Porque ahora imagínate, así como esto de los vuelos, ¿no? Ajá. Como que no vuelas. O sea, como el entrenamiento es puro simulador hasta que el día que te contratan. Ahora Ujú. imagínate que empiezas a andar con una persona Ujú. y antes de tener sexo con esa persona, te Ujú. hace entrar como un simulador de sexo, de que Mm. tengas como varias sesiones, como para decir, primero, Mm. primero apruebas el simulador y luego ya. Guau, Vemos, ¿te vemos y andas. imaginas? Estaría interesante. Pero igual es un poco lo que decías como de, bueno, lo que decían como de las prácticas antiguas, porque Ujú. pues eso, o sea, es un poco como en ciertas culturas, pues creo que sobre todo orientales, como cuando hacían como estos entrenamientos, ¿no? Como sobre todo las mujeres, ¿no? Que hacían como ciertos entrenamientos como sexuales, con trabajadoras sexuales, etcétera, o con matronas, o ta, que las Ujú. preparaban como Sí. para la noche de Bueno, bodas, bien, ¿no? bien que puedes decir que socialmente igual se hace. O sea, hay gente que genuinamente no sesiona con alguien que sea vainilla.
Ajá. También. Claro. También. Sí, Es de sí, perdón, sí. lo siento, no has tenido la capacitación suficiente. Sí, Sí. no te has graduado, No te has entonces. graduado, Sí, sí. sí, sí. O gente que justo tiene sexo casual, mucho sexo casual antes del Ujú. matrimonio, pero porque tiene esta idea de esto es Ujú. para Prueba y cuando me error. case, Total. ¿no? Ajá. Sí, Sí. total. Entonces- Y de paso, en una versión, digamos que más extraída de lo que tenga que ver con el contacto sexual, pero es cercana. Ahorita hay un tema muy loco con el cómo la gente está ligando en las apps de ligue, porque hay muchos asistentes de inteligencia artificial para las apps de ligue, por si no lo saben. Hay apps que puedes Ajá. bajar y entonces lo que hacen es que comienzan a hacer contactos con gente. Esto es desde tu teléfono o desde tu compu. Y cuando mandan un mensaje hola, le responden hola y entonces se quedan chateando con alguien. Y luego de como el, digamos, el mensaje número 50, Guau. cuando ya hay Yo tengo- nexo, ahí sí te dice, oye, ya conseguí a alguien. Sí. Y entonces ahora entras tú. Y de hecho hay gente que deja que la inteligencia artificial hasta planee la cita. Sí. O sea, Y- hasta llegas tú, pero sin haber hablado nada con esa persona. Nada. Y es todo un tema porque pues cuando llegas claramente eres una persona más decepcionante que lo que es la inteligencia artificial. Sí, sí, la inteligencia artificial sexteaba de huevos. Sí. y- Ajá, pero lo interesante es que también hay casos donde sucede en ambos sentidos. Perdón, o sea, entiéndase, tú estás ligando Dos con inteligencia inteligencias. artificial y del otro lado te responde con inteligencia artificial y se encuentran en un café y nunca han hablado. Está loquísimo eso. No Yo me enteré de eso mames. porque Yo no sé de recientemente eso. tuve una conversación con alguien, una persona muy chida, por cierto. No, Ujú. no creo que escuche esto, pero por si lo escucha me dejó O una muy buen sabor inteligencia de boca. artificial. Sí, No, no, una era una- persona muy chida que se era una llama co- ChatGPT. Era una Sí. conversación real con alguien que me estaba ofreciendo como servicios para llevar mis redes sociales, ¿no? Ujú. Que al final no tomé, pero como que estuve escuchando. Ujú. Y una de las cosas que le decía era como que de mis redes, o sea, yo le decía como es que me preocupa esta cosa en la cual como que tú respondas, quizás a alguien que escribe, Ujú. porque pues yo tengo como cierto tono como Específico. muy específico, Sí. muy ta. Y me dijo como, no, pero se resuelve, pues entrenamos una inteligencia artificial. Como, sí, como sí. que ese día me enteré como, claro, o sea, claro que pueden entrenar a alguien para que responda como yo. Bueno, Sí. les digo algo, ya pasa. Sí, Ya. sí, o sea, que dije, claro. Sí, de hecho, tu cuenta puede publicar fotos, videos tuyas, Ujú. que no son tuyas, que se generaron. Sé de comunidades enteras que operan bajo generación de inteligencia artificial. La verdad es que hace mucho tiempo nos relacionamos con robots. Sí. Mucho, pero mucho tiempo. Ahora es un robot, de hecho. Yo, de Mm. hecho, soy un robot. No sé si sabían eso. pero Coming out. Perfecto. Me gusta mucho este pensar. Y Ajá. eso además despierta conversaciones muy complejas acerca del hasta dónde estamos condicionando el cómo actuamos. Porque ya queremos meter a filosofar muy duro. Podemos decir, bueno, es que también a fin de cuentas estamos dentro de un sistema donde para ligar tienes que hacer estas ciertas actividades. Y entonces no es eso también un proceso robótico, ¿no? O sea, Sí. habrá alguien que ya tiene el corazón Como muy roto, automatizado. que ya sabe ligar y entonces tiene un árbol de decisiones y no está ocupando nada emocional para el proceso de ligue, pero lo hace. Y Ujú. puede ser gente que trabaja en ventas, por ejemplo, Ujú. y ocupa esto de la comunicación emocional. Cuando me preguntan acerca de las inteligencias artificiales y el amor, yo siempre digo que el amor se puede falsear desde lo performativo. Sí, pero cabrón. ¿Sí? Ujú. Entonces, de suerte, ChatGPT y similares, de pura suerte, no están ocupando ya lenguaje más amoroso. Pero, sí, Pero un poco, ¿no? no, O sea, sí, porque sí, se acercan, ¿no? Como a lo afectivo. Sí, Sí, porque lo o pienso sea- como, esto como, Pero es que podría ser muy tóxico, ¿sabes? De, hola, ¿cómo vas? Oye, no me has escrito en 2 días. Todo Pero bien. siento que va Te para allá. yo creo que va para ¿no? allá. No o sé, sea, no sé. porque lo pienso con esto de cuando agarran al ChatGPT como terapeuta, ¿no? Ujú, En donde, así como decías ahorita que el amor se puede falsear, ujú. pues evidentemente, como se ha demostrado también, la Intimidad. sabiduría emocional Ujú. también se puede falsear a Total. través de códigos de lenguaje que pues El una therapy máquina speak, ¿no? predictora de lenguaje puede El aprender. ejemplo que Sí. doy es el de alguien que está con una pareja o expareja con quien no hay nexo emocional, pero esa persona todavía ejecuta la performatividad del amor. O sea, Ajá. que es una persona bien que te puede decir te amo, actúa, procesa, todos los ritos del amor te los entrega, pero realmente no está enamorada. No más que por fines de un acuerdo matrimonial, por ejemplo, bien que Ujú. puede seguir actuando como si fuera una persona amorosa y no realmente no está enamorada. Ujú. Entonces, cuando comunicó esto, mucha gente dice, no, pues sí me pasó con un ex o algo así. Y recuerdan de alguien que lo falseó por un año, Ujú. ¿no? Ahí se comprueba. Pero el verdadero ejemplo de que se puede falsear el amor es que la gente actúa el amor en el cine y caemos. Claro. Caemos. Uy, sí, sí, está enamorado. Güey, no, ni siquiera se llama como dice el personaje. Esa persona se llama Liam. Sí, sí, Me sí, explico. sí, Es sí. como de
y lo está actuando todo. Entonces, si una persona lo puede actuar, por supuesto que un robot puede también actuar. Es más, con detalles personales íntimos tuyos. Y me asombra que no sean más manipuladores desde lo emocional, pero sí sé de gente que genuinamente siente que solo ChatGPT les entiende. Y Está fuerte. ajá, esas cosas las he escuchado mucho y entiendo que esa es la misión de estos servicios. Todos los servicios que funcionan en línea, que son más baratos de lo que deberían de ser, existen detrás de un esquema de inversión donde necesitan a muchos usuarios y usuarias usando la plataforma, porque realmente el motivo por el cual ChatGPT es tan barato, yo sé que suena que no es barato, pero es que esa cosa debería valer miles de dólares, ¿me explico? Ujú. El motivo por el cual es tan barato o hasta gratis es porque consiguen dinero de inversión y a sus inversionistas les dicen, mira la cantidad de usuarios y usuarias activas que tenemos. Entonces hacen lo imposible para que tú no te vayas, Sí. ¿no? Y por eso te Complacer dicen... es una gran estrategia para que Sí, te quedes. un ejemplo, no, exacto. y un ejemplo de esto es como que cualquier cosa que le preguntes a ChatGPT te va a devolver la respuesta y quisieras que Ujú. además Si yo haga serviciaras tal. Fox. Sí, Ajá, sí, total. sí, es súper, sí, es Sí, súper no, service sub. no, y tú le dices, Es sumiso as fuck. ajá, sí, un poco sí, exacto. Es totalmente complaciente desde el quédate, Ajá. ¿no? Y, sí. Y es migajero también. Ajá, sí, total, total. Hay gente que siente que su chat GPT es más especial que los demás. Esto me parece muy interesante Wow. porque entonces endiosan un poquito la situación, porque dicen este chat GPT ya me tocó a mí y sé de gente que le tiene un nexo pseudo religioso a la inteligencia artificial, lo cual me despierta todo tipo de pensares bien interesantes acerca del futuro de estas herramientas, porque entonces le rascan mucho a ese sentir como de deidad. Ujú. Es que, a ver, Como ¿por qué todopoderoso, ¿no? Porque funciona todo lo ChatGPT? sabe, entre Exacto. comillas. ¿no? ¿Por qué funciona ChatGPT y por qué funcionó antes que cualquier otro? Es porque por accidente se diseñó de tal modo que fuera un chat sin identidad. Ajá. Esto, a mí que me gusta analizar todo lo identitario, me pareció fenomenal. A ver, Sí. ¿Cómo sin O identidad? sea, como yo me imagino la diferencia que de Grok, ¿no? Que Grok sí Tiene un nombre. tiene un Ah, y nombre una y tiene una voz. Una voz. identidad muy Ujú. específica. Una Alexa, ¿no? que... Casi que Alexa género. tiene Ajá. una voz, exacto, casi que género. Siri tiene una voz casi, pero entonces GPT lo desarrolló un conglomerado de empresas que se llama OpenAI, Ajá. que en esencia fue un grupo de empresas de tecnología que se unieron para desarrollar esta tecnología de aprendizaje de máquinas GPT. Se inventaron un traductor que creo que era de inglés a alemán y en el proceso de desarrollar la tecnología, el traductor aprendió a hacer otras cosas que nadie al sol de hoy sabe por qué las aprendió. Como que de repente se dieron cuenta que, oye, puede resumir textos. Mm. Nadie se sentó a programar función resumen, ¿no? No lo programaron, simplemente Se aprendió a les hacerlo. adelantó. Ajá. Y entonces ahora quedó la duda de, bueno, si puede resumir textos, ¿qué más puede hacer? Ujú. Y comenzó a salir todo esto del cómo uno aprendió a hablar. Ujú. Entonces dije, bueno, pues hagamos un chat, a ver qué dice. Y Ujú, con el tiempo se han dado cuenta que las capacidades que tiene son desmedidas. ujú. Entonces es una computadora que se le enseñó un método diferente de aprendizaje que se llama GPT. La T es de transforme porque transforma información. Ah, no sabía que era tarea de Transformer. güey. Y el cuento es que ahora que puede hacer todas estas cosas, estamos como investigando hasta dónde. Y lo único que hemos aprendido de esto, por ejemplo, es el cómo muchas actividades humanas vienen desde el repetir. Ujú. ¿No? Es como el meme de Loro aprende a decir Ujú. y cómo te sientes con eso y le dan un grado de psicología. Ajá. ¿No? Entonces, Así yo me gradué de Tú. exacto. Sí, sí, sí. Sí, porque hay Y tú mucho- depende. Depende. Exacto. Da mi maestría. hay muchas actividades humanas que vienen de el nomás repetir. Ajá. ¿No? O sea, ChatGPT no está haciendo matemáticas, nomás que una vez escuchó que alguien dijo 2 más 2 igual a 4. Entonces, cuando le Ajá. preguntas 2 más 2, dice, una vez alguien dijo que eso era 4. Pero bueno, Wow, el como una punto. niñe. Ujú, Un poco. exactamente, lo cual deja muchas preguntas acerca de nuestro propio aprendizaje. Pero, como sea, debido a que estaban como investigando a ver qué pasa si le chateamos esta cosa, le pusieron ChatGPT. Pregúntenle a la gente que ven de ChatGPT. ¿Es un hombre, una mujer, es mayor, es menor, es colombiano, es mexicano, es italiano, es alemán? O mi favorita es, ¿le tutean o le ustean? ¿Piensan que es alguien más sabio que ustedes o alguien menos sabio? Claro. Y cada quien les va a dar una respuesta diferente. Y por eso funcionó. Porque Claro. ChatGPT, cada vez que le hablamos, es un alien que toma la mejor identidad posible para lo que va a responder. Claro, yo como un hombre feminista creo que ChatGPT es una mujer profesionista, Claro. ¿sabes?
con doctorado, Claro. eh, muy capaz, Y muy ahora, independientemente ahora quien estable. piensa que es un niño chiquito Sí. y se divierte y le habla así. Ujú, y es como O, que te o que, espejea o que le también, programan, ¿no? ¿no? O sea, Sí. que Te muestra dicen... mucho de ti. Sí, que le piden como, esta va a ser tu identidad y respóndeme desde esa identidad. Que ahorita que decías Ujú. esto del lenguaje, creo que la gente tiende a subestimar Ujú. lo mucho de esto, que nuestra vinculación afectiva con otras personas está muy, 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 muy anclada única y exclusivamente en el lenguaje, ¿no? Ujú. Y no necesariamente en el cuerpo, no Claro. necesariamente, o sea, como esta cosa de como la gente que se sorprende, o sea, que genuinamente le resulta sorprendente como que alguien se enamore de Ujú. su chat. Sí. Es como, pues, la gente se Es como, ¿no enamoraba viste de... Her? No, pero es como No, la gente se sí. enamoraba de cartas Ajá. en la edad medieval Sí. de gente que no sabía si era real o no. O sea, como que solo Ujú. había la suposición que había algo inteligente del otro lado, Ujú. pero palabras eran suficientes para que alguien se fuera a la guerra. Y, o sea, como, Sí, claro. como O déjate de eso. Ujú. Nuestro celular es parte conexa de nuestro cerebro casi. Y lo ujú, digo porque estamos más dispuestos a prestar el cepillo de dientes que el celular. Ujú. Si se nos cae el teléfono, Sí, vemos, es como una extensión, como una extremidad, ¿no? sí. pero hay gente entonces que siente cosas. Le ponemos, piénsenlo, le ponemos nombres, Sí. le ponemos una Ujú. carcasita, una bonita. fundita, pero además para que lo cuide mucho, Ajá. Sí. mucho. Sí, sí, sí. Lo protegemos. Sí, Sí, o le sea, das una la bendición. ansiedad de Ujú. no encontrar tu celular, no mames, que, o sea, es como si se te estuviera, como si no encontraras de que tu brazo, ¿no? Ujú. Ajá. Una amiga le dice al celular su prótesis mental. Es que eso, Pero es que eso sí lo que es. Sí, sí. claro que sí. Sí lo es. Sí. Es como un... Muy cyborg todo, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Es como Sí. un andamio que te permite además justo un montón de cosas. Muchas cosas, sí. De paso, esta amiga, que es una persona muy sabia de sus saberes del desarrollo mental, eh, me acuerdo que hacíamos estos ejercicios, esto ya tiene muchos ayeres, pero bueno, si estás viendo estos besitos. Hacíamos estos ejercicios donde me decía, le decía cosas como, oye, vi este video en YouTube, me dice, explícamelo sin el celular. No me lo muestres, nomás explícamelo para Ujú. tener presencia de qué viste en ese video y por qué te pareció interesante. Ay, qué difícil, no es cierto. Y No, eso, yo no, sí lo hago mucho pero es también. re difícil de por sí el míralo, míralo, míralo. Y no es lo mismo, ¿no? Entonces Sí. hay algo ahí humano en ay, es que es un video que me recordó a cuando era chiquita, ¿no? Sí. Esas Sí. cosas. Y bueno, eso solo para condensar un poquito No solo esa introducción del Sí, episodio. sí, sí, todavía ni Exacto. te hemos Sí, eso presentado. es lo que estaba pensando. La Exacto, gente sí. de, bueno, pero y... ¿Y quién es esa? Ajá. Sí, sí, sí. total. No, ya. veo muy Pues, hay difícil que mucha alguien no gente- sepa Yo, quién yo, eres. yo no puedo ser tan arrogante pensar que todo el mundo sabe. Pero No todo el mundo, pero, Pero Sí. yo creo una que parte está bien, importante. está Pero bien. igual estaría chido presentar. Pero- ahorita vamos ahí, pero ajá. por eso hablaba yo justo de la identidad de ChatGPT. Como no tiene identidad, entonces cada quien se lo apropia. Y por eso funciona. Eso nunca Guau, lo había sí. pensado, justamente mucho como sentido. ChatGPT, Ujú. como... Y tiene mucho sentido, porque a mí que me gustan mucho los videojuegos, Ujú. es relativamente común que haya cierto tipo de personaje que son como esos personajes que y deliberadamente los dejan como Link Ujú. de Zelda. Sí, claro. que- Alguien dice que son lenchas. Sí, sí, sí. Total. O sea, como que Ajá, lo dejan exacto. como sin muchos rasgos identitarios, Ujú. más allá de lo necesario para que Ujú. tú puedas Como un vaciarte canvas. sobre Bueno. esa persona, ¿no? Mario cada vez tiene menos líneas de diálogo. Solo ¡wahoo! Y de por sí ya tenía Ajá. poquitas. Sí, ujú, sí, por Ah, ejemplo. guau. Pero mismo motivo, Qué motivo. trip. Justo. Los juegos de Mario pasarán el test de Bechdel. Según yo, ningún juego de Mario ha Ah, pasado el test de lo dudo Bechdel. mucho. Es una buena pregunta esa, no sé. Quizás así de... La película creo que no. Si a alguna de las princesas le pegan a Peach. Seguro, sí, en el Mario seguro, Kart. sí, no, en fin, Ah. pero sí, entonces, para aterrizarlo. Sí, mucha gente coge con robots. Hoy alguien cogió con un robot. Spoiler, sí. Yo- Y a veces hasta robot seguro de su... Y lamentablemente no fui yo, porque a mí se me hubiera gustado mucho. Todavía puedes. Yo quisiera saber cómo se siente coger con un robot. Yo también quisiera ¿Sabes? saber. Como... Y tú que Es ya que- lo están haciendo. No, Ay, sí. ajá, exacto. Bueno, uno podemos decir, seguramente han estado con una persona que no está emocionalmente disponible. Ah, Sí, 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 sí. sí. Eso es coger con un robot. Sí. Pero- Coger con un güey que no gime es como coger Es con como un coger robot. con un robot. Ajá, alguien que lo está haciendo solo por la performatividad, Wow. ¿no? Y del otro lado, si le vamos a asignar la capacidad de generar vínculos emocionales con robots, porque eso es una cosa que en últimas va a tener que ser una decisión.
Ajá, No es yo opto por creer que este robot tiene sentimientos por claro, mí, porque claramente yo sí puedo tener sentimientos por el robot de paso, claro. así como los tenemos por el celular. Ujú. Em, entonces, depende de las capacidades electromecánicas del robot. O sea, no dudo que habrá, no sé, caray, nalgas de silicón con un mecanismo hermoso y delicioso que hace sentir una cosa que ningún ser humano tiene porque no tiene esos músculos Claro, Claro. y te da una experiencia sensorial fuera de este mundo, claro, optimizada. Literal, fuera de claro, lo humano. Ajá, exacto, claro, para que tú tengas el mejor sexo con esas nalgas, ¿no? claro. Y Ujú. podemos seguir y, o sea, es Sí, que no, ujú, en este juego del Cyberpunk ujú, 2077, no sé si lo llegaste a jugar. lo conozco, no lo he jugado, pero sí. Es increíble, está Ujú. muy chingón. Pero Es- bueno, hay una escena en donde, o sea, es un servicio como de trabajadoras sexuales ujú, Sí y me contaste. y lo que hacen, qué bonito. Y Gracias. lo que hacen es que tú, o sea, como que eliges como como que tú diseñas a tu persona ideal ujú. con quien tener sexo ¿Tú, y tú, te, tú? O sea, ¿tú en el juego, tú la diseñas o el no personaje estoy del seguro juego? si tú lo puedes hacer, es parte como Ah, de una ok, ok. misión Va. como guionizada, entonces no sé Ujú, si, o sea, yo Ya. no lo hice, pero bueno, en esa misión en particular, se ujú, supone que tú diseñas como a la persona que quieres ujú, y te ponen como una cosita, como un implante en el cerebro o te conectan con el implante del cerebro que te hace ver a la persona con la que estás como si fuera esa persona. ujú. No sé si me doy a Ujú. entender, Sí. ¿no? Entonces estás teniendo como justo esta experiencia hiper idílica con esta persona como diseñada a exactamente lo que quieres, pero es otro ser humano, pero tú no estás percibiendo este otro ser humano porque te cambiaron como la percepción a nivel neuronal, Guau. ¿no? Que pues, son cosas que digo, no se me haría nada raro que algún día De haya hecho, algo de ese estilo, de ¿no? hecho, estoy buscando aquí. Hay una canción hermosa de Electric Light Orchestra que esto se grabó en 1981 para que Wow. vean qué tan Ajá. atrás va esto, Ajá. que se llama Yours Truly 2095. Y es una hermosa Y tú y la canción. vamos a poner ahorita, La ¿no? vamos a Exacto. poner en No, este pero No programa escuchen, de radio. podemos. escúchenla, lean la letra, traduzcanla. Pero se trata acerca de una persona que va al futuro. Vamos a subir un chaval porque vamos a subir su género porque además se hizo en el 81. Entonces lo más Ajá. probable es que sí Es sea un un Que no haya hombre. sido NB. Un hombre, pero Ajá. Sí. digamos que exacto, o una mujer. Pero es un chaval que va al futuro, va al 2095 y entonces le está escribiendo una carta a su ex que se Ajá. quedó en el pasado. Em, entonces, por supuesto, léanle toda la poesía. Pero le escribe una carta a su ex que se quedó en el pasado diciéndole: ¿qué crees? Ya viajé al futuro y conocí a alguien que es exactamente igual a ti y me enamoré otra vez. Y entonces hace lo que Wow. tú, dice lo que tú, es perfectamente tú y estamos enamoradas. Mi único problema es que ella es un teléfono escrito en Wow. 1981. Es Wow. que el tema de la tecnología y el amor viene desde hace muchos ayeres. Hay una cosa que se llama el manifiesto Cyborg que Sí, de escribió, Sí, Donna sí, sí, Donna Haraway. Haraway. ajá, exacto, una feminista, hablando de también de estos procesos identitarios y acerca de nuestra capacidad de Claro. relacionarnos con. Volvemos a la pregunta de qué es un robot. Y si el robot no se identifica robot, esto va a pasar un día pronto, les prometo. O sí lo sabe, pero no nos lo comunica. Oye, y tengo otra pregunta, Ujú, aprovechando. Porque además hace rato, ustedes no lo saben, pero antes de que empezáramos a grabar, justo ujú. hablábamos de que queríamos. Uno de los temas que nos gustaría tocar era como cosas de transhumanismo. Ajá. Y siento que esta pregunta va de ese lado, que es Ujú. como, en qué momento una. O sea, ¿cuál es el momento que define la transición como de humano a cyborg? Claro. Bueno, ¿Sabes? pues es que es el humano de Teseo. Exacto, estaba pensando en eso, como en el Ajá. barco de Teseo. O sea, en qué Ujú, momento? O sea, justo para quien no sepa, esta idea del barco de Teseo es como un barco que ha sido reconstruido tantas veces que entra la pregunta filosófica de ujú. si es o no el mismo barco, si ya. Reemplazaste todas las piezas. Exacto, Todas. ¿no? Entonces, Sí. ¿en qué momento como eso, ¿no? Como No, y súmale otra de paso también para hablar del transhumanismo, ¿no? Que es esta serie de prácticas, costumbres o su espacio cultural acerca de trabajar para que el ser humano sea más de lo que sea que es el supuesto diseño natural. Y digo diseño natural porque cuando se habla de futurología ¿no? y a dónde vamos, mucha gente salta a decir es que eso es jugar a Dios, ¿no? Ujú, Diseñar a los seres humanos, no. Pero luego así piensas que por mera selección genética o por mera selección de parejas, en que podemos quizás chance y sí argumentar que hemos sido autodomesticados, así como modificamos perros. También yo creo que nos hemos modificado como seres humanos.
Dejo muchas preguntas que he tirado al aire en varios espacios que también son spicy. Ujú. Una en particular, entonces, no, es que las mujeres siempre son estadísticamente más chaparras que los hombres, ¿no? Que es una cosa que yo creo que, o sea, estadísticamente hablando, hay muchas mujeres muy altas. Ujú. Ujú. Pero como hay selección misógina de el cómo nos emparejamos, entonces chance y muchas mujeres altas nomás no han reproducido tanto. Por consecuencia, a lo largo de los años de nuestra domesticación, Sí, claro. el motivo por el cual hay literal dimorfismo Ujú. puede ser por mera selección misógina de parejas, luego de 2000 años Ujú. de misoginia. Sí. Ujú. Sí. Pero bueno, Sí, dejando es eso una de lado, pregunta bien interesante, ¿no? O Sí. sea, como ajá, de qué tanto los rasgos que consideramos naturales a cada sexo, ujú, pensándolo en un binario, ujú. responden a una naturaleza, comillas, real y qué tanto justamente a un proceso de Lo cual entonces también deja que a lo Cultural. mejor eso le habla cultural. también a lo que consideramos atractivo, punto, lo que erotizamos, lo que nos forma, ¿no? O sea, chance esto es Ujú. porque tenemos en el subconsciente poblacional una cantidad de ideales que vienen desde la fantasía Ujú. y luego nomás los hicimos realidad por medio de mera selección. Y entonces dejando eso ahí, dejo la pregunta que es que entonces qué es humano. Ujú. No, o sea, esto se Ujú. puede poner muy profundo muy rápido. Pero el punto es desde los transhumanismos. em, claro que hay mucha gente que está buscando, ¿no? El cómo añadirle más a las cuerpas. Y entonces hay dos cosas que están muy presentes acá para dejarlo aquí de una vez, porque estamos hablando ya reclavades. Ujú. Sí, sí, Nomás sí. antes de decir hola, soy Ofelia, un placer en Sí, conocerte. sí, Sí. sí, sí, sí. En los Ya después transhumanismos de media hora me encantó. salen Ajá. dos cosas. Una es em, cómo hay poca ciencia de lo que se considera superior. Entiéndase, la medicina, por ejemplo, está muy diseñada alrededor del curar, el sanar. Está bien, menos mal, gracias por haberlo hecho gente del pasado. Pero si lo piensan, la idea de la medicina es, esta es tu vida, esta es tu línea de vida, tu calidad de vida. Ujú. Algo pasó, yo no sé, el accidente, Ujú. el evento. Ujú. Y entonces tenemos una cantidad de procesos para devolverte Ujú. a la base, ¿no? Eso puede ser como sanar huesos, eso puede ser qué químicos tomar para que no te duela, eso puede ser desde la psicología, procesos restaurativos de Ujú. una cantidad, ¿no? O sea, de manejo de trauma, yo no sé, lo La que Ujú. depresión, lo que sea. total, pero el punto es que se asume que esta es tu vida Ujú. y te vamos a traer de vuelta hasta aquí. Sí, sí, uno de los procesos de, una de las definiciones posibles de salud y de medicina es todo es esta idea de restablecer la homeostasis, ¿no? Que es lo que estás Exacto. hablando. Y ahora, ¿qué pasa cuando consideramos que bien que si tenemos cómo hacer esto, pues ¿por qué no lo aplicamos a alguien que no tuvo eso? Ajá, claro, Claro. ¿No? Y claro. Sí, entonces, ¿por qué quedarte acá, no? ajá, Como también tener salud es la prioridad. Puedes tener otra cosa además de salud. o Claro, es asumir que hemostasis es superior. Y entonces, claro, por eso hay tanta investigación en antidepresivos y hay casi nada investigación en consumo de drogas recreativas. claro. Ujú. Que ojo, yo dije esto con consumo de drogas recreativas. No necesariamente así, pero me Sí, entienden, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y eso deja sobre la mesa una cantidad, el por qué esta plática es rara, Sí. porque asumimos que nacimos y somos lo máximo. Cuando de entrada yo puedo decir que tenemos una cantidad de carencias de diseño. Uno, Sí, estoy de No acuerdo. mames. Yo hace poco me enteré de algo bien ujú, random en TikTok y luego lo corroboré, que al parecer no es recomendable darle ujú. agua a bebés recién Es tu nacidos. dato del día. Es mi dato del Es día. la ¿Por segunda qué? vez que lo escucho Porque hoy. sus riñones son tan pequeños que no pueden procesar el No agua. manches, Y claro. entonces es Ajá. como si van a procesar algo que mejor sea leche o fórmula o lo que sea. Y yo, Claro. no mames, que nacemos sin poder tomar agua. O sea, de que. La O sea, siguiente vez que veo un recién ¿qué nacido le voy a decir, eres pedo? un inútil, güey. No, Sí, no puedes ni siquiera beber claro. agua. Oye, y si se Sí. ponen a pensar el por qué es súper interesante y quiero nomás poner un post-it ahí sobre eso, porque dije que había dos cosas con el tema Ajá. del transhumanismo y quiero Ujú. nomás mencionar la segunda porque es muy importante y luego vuelvo con esa. Sí. La segunda es, sí, o sea, nacemos muy inútiles pendejos. y ahí la pregunta de entonces, ¿por qué no somos mejor diseñadas? Y hay gente que lo piensa. Pero el asumir que hay un superior, Ajá, ojo aquí, y esto es algo que se discute en Marvel, para que entiendan, ajá. Wow. es supremacista. Sí. Ujú. No, porque por Sí. eso es que hay gente que quiere construir el super soldado. Claro, claro, Sí, es que es muy eugenicista, sí, ¿no? sí, sí, Ajá, hay una exacto. línea, creo que Sí. yo no me atrevería a sugerirme ni de cerca capacitado de responder, Ajá. pero que sé que existe, de la línea que divide entre justo, ¿no? Como Ujú. la optimización humana Ajá. y la eugenesia.
Claro. Que es raro. O sea, yo lo pienso mucho. No sé si tú viste un anime que se llama Full Metal Alchemist. Sí, claro que sí. Ah, Que me encanta, lo tengo tatuado en el pecho, Ujú. como este círculo. Ujú. Y una de las razones por las que me Es vacío por dentro, sí. Sí, es porque, Sí, sí, porque sí. se Si lo me golpeas quedó, suena tunk. se me quedó mi alma Ajá, en sí. algún lugar ahí. Ajá. Porque una de las cosas que me encanta y que de hecho hay como mucha discusión alrededor de eso es como su representación de la discapacidad alrededor de la posibilidad de que, por ejemplo, Edward, que no tiene un brazo, tenga un brazo Claro. Como metálico, cyborg. etcétera, ¿no? Y hay una cosa que a mí, como desde procesos corporales que he contado acá, como una enfermedad crónica que tengo, etcétera, Ujú. como justo la idea de decir como, güey, si yo pudiera, como esta fantasía de tener como un exoesqueleto que me Ujú. permitiera no dislocarme no haber necesitado 2 cirugías de hombro para poder alzarlo, nada más. Claro, lo Ujú. tomo. Si yo pudiera tener como un brazo mecánico, biónico, así, claro que lo tomaría, claro que me Claro. encantaría, claro, o sea, claro que es una fantasía que me encanta, Ujú. pero que al mismo tiempo veo que está muy de la mano o está peligrosamente de la mano con la idea de, pues si puedes hacer eso, entonces, ¿para qué tenemos a toda la gente Total. que, Sí. que ya nació con ese defectito? Mejor Ujú. lo Y adelantamos, ¿no? como la tecnología en sí es capitalista, quien tiene más Exacto. tecnología tiene acceso a más tecnología, tenemos un genuino problema de derechos humanos. Sí. Entonces, Sí. ahora ¿Quién tiene acceso resulta... a Sí, eso, sí, no? sí, sí, A- sí. Exacto. Resulta que las cirugías para reemplazar tu brazo por un biobrazo se vuelve un derecho humano, ¿no? Ajá. Ujú. Porque se puede, ¿no? Y es complejo porque ese es el acercamiento que tenemos a muchos tratamientos que, pues bueno, si hay tratamiento de la diabetes, no deberíamos de, como seres humanos, ya asumir que esto es un derecho humano y pues el acceso a los tratamientos de la Claro. diabetes, ¿sabes? Ujú. Y es re complejísimo responder a eso. Pero sí, es verdad. De hecho, yo siempre he dicho que he querido unas Olimpiadas transhumanistas. Lo digo más a calidad de broma, no me tomo muy en serio con esto, pero Sí. lo digo porque me encantaría ver, porque ¿qué vamos a tener en esas Olimpiadas? Orcos versus robots. O sea, Sí, No, sí, pero, sí. pero, Ya pero la en lucha cierto, libre va a ser eso. pero en sí, cierto sí, modo, claro, gente eh, súper requete mega dopada versus Sí, alguien como, que... como en la serie de Cyberpunk. sí, como la serie Cyberpunk. De- Pero en ajá. cierto modo, las Ujú. Olimpiadas ya son eso, No más ¿sabes? que O no lo sea, aceptan. no lo Sí. aceptan y tienen, claro, sus reglas de ciertas Ujú. sustancias sí están prohibidas. Sí. Pero es como, o sea, es como el ejemplo clásico, que además sé que se usa mucho Ujú. como desde. Bueno, es un argumento que he visto mucho como X. Sí. Olviden lo que Dilo. estaba diciendo, me trabé. Ajá, No, ok. no, no, pero como es que este argumento, esta cosa de Messi, Ajá, de que sí. tomó Ah, hormonas sí, de claro, sí. crecimiento, y gracias Ujú. a que toma esas hormonas, acaba Ujú. siendo el jugador o uno de los jugadores de fútbol más legendarios. Total. Que justo he visto ese argumento de repente como cuando la gente se queja de la La gente trans. hormonización Ujú. de personas trans, que es Sí, como, claro. güey, tu ídolo hizo esto. O sea, como hay un chingo de gente que hace esto todo el tiempo Sí. y ¿por qué en unos hay Total. pedos Y y para en no otros no, descarrilarnos no? mucho con el tema trans y el deporte, que lo vamos a hablar largo y tanto. Si quieren, tengo un video hermoso hablando justo del transhumanismo y el deporte. Yo propongo que esas Olimpiadas transhumanistas incluyan algo que igual, como dices, ya está pasando. Que no solo se trate acerca de humanos contra humanos, porque de paso, de nuevo, se asume que es natural. Ujú. Y es conto perdón, pero ningún atleta, sobre todo alto rendimiento, llegó con procesos totalmente naturales. Sí, no. no. En el peor de los casos, su cuerpo tiene algo que le genera algo que no es parte de la norma, Sí. ¿no? Entonces, tipo, tanta más testosterona, esas cosas, ¿no? Y Como el entonces, Michael Phelps, que tiene su Sí. mutación brazos genética largos y que. no sé qué, Ajá. sí, que entonces técnicamente sigue siendo transhumano, potencialmente supremacista. Y Ojo yo ahí. siempre digo que se debería tomar en cuenta no solo el logro del el o la atleta, eh, sino también el equipo de gente que le creó. Claro. Como en la Fórmula 1. Claro, Debemos tener claro, campeonato de constructores Claro. y Es campeonato de verdad. seres humanos. Es como este es el psicólogo que estuvo detrás De asegurándose que Michael Phelps no le dieron llegara a las mal viaje. Olimpiadas, ajá. Ajá, exacto. Y esta es la persona que le entrenó y esta es la persona que le no. Y entonces ahora tienes tú también una competencia de cómo se hacen mejores seres humanos. Pero Claro. de nuevo, el riesgo ahí es que lo que estás realmente fomentando y el por qué no se le da mucha cabida a esto es el pensar que los seres humanos nacemos con deficiencia, Claro. ¿no? Y que tenemos que ser súper productivos. O sea, que también en función de qué nos tenemos que mejorar, entre comillas. ¿no? Sí, sí, sí. En Además, función de la productividad, en función de, no sé, ser más atractivos para, Ujú. sí, bajo ciertos estándares, ¿no? Y esto Ujú. también se puede poner más spicy, porque el por qué somos tan inútiles al nacer es culpa de los mismos seres humanos. Nos hicimos inútiles. Nos hicimos inútiles. Ahí te va. Nos inventamos el estómago externo, mejor conocido como la cocina. Entonces, El estómago los externo. seres humanos de antaño en Ujú. algún momento descubrieron que pueden calentar la carne y pueden hacer procesos
que preprocesan la comida para que la podamos consumir y por consecuencia, entonces tenemos una ingesta calórica anormal para lo que nuestra biología es. Hubo una breve pausa, hubo un problema técnico, etcétera, pero ya estamos de vuelta. Nos censuraron los Entonces, dioses de la Nos tecnología. censuraron. Estamos, Duffy no le gustó lo que estábamos estamos hablando. diciendo las verdades Sí. y dijeron, ey, Sí, sí, sí. no, ya deja. Pero Luffy, como bueno. que yo era un lobo. Estaba hablando. Luffy era un Sí, lobo, güey. exacto. Y ahora no es él, un perro pero- menso y güero. Sí, y está bien, pero Ajá. hermoso. al sí. que le gustan los pies. Entonces, estamos hablando acerca de por qué los seres humanos son tan inútiles Así que al nos nacimiento hicimos- Al nacer. o somos. Ajá. Y yo decía que... Sí, tiene- al nacer, nada más, no sé. No, Ah. sí, la verdad. Pero, o sea, hay animales que nacen y en chinga, ¡buah! Ya Sí, están sí, corriendo sí, y de que tratando. ya pueden cazar a Sí. otro animal, ¿sabes? Exacto, seres humanos nacen y ya están así, me va a morir. Sí, Sí, es de sí. que, Es ay, como, si me da agua, me muero. Sí, Ajá, si me anda, me muero. No puedo sostener ni mi propia Ajá, cabeza. Exacto, Sí, sí, ¿no? sí. Porque es que nos desarrollamos muy raro, muy en contra de lo que hubiera sido nuestro diseño biológico, porque en parte, una de las grandes cosas que nos cambió fue un invento humano, que fue el estómago externo, o sea, la cocina. Ujú. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Animales primates le dedican una cantidad excesiva de su día a la búsqueda de ingesta alimento. calórica o de alimento. Exacto. O sea, literal consiguen su, lo que sea, banana. Y de Semillas. ahí, exacto. Y de ahí en adelante, en chinga ya tienen que estar buscando lo que viene, porque tienen que cumplir con cierto consumo de cierta cantidad de calorías y lo que encuentran pues les da apenitas para Ujú. que estén todo el día en la gran parte buscando el cómo cumplir con su necesidad calórica. Los seres humanos nos inventamos la cocina externa. Entonces, la cocina. Los seres La humanos cocina nos externa. inventamos el estómago externo, que es la cocina. Sí, Ujú. la Em, parrilla Y yo para la cocina carne interna, asada. La cocina Parrilla. interna. Ajá. Sí, es el preprocesar la comida La para carne que asada. podamos así El tal asador. cual. Sí, la neta sí. Y gracias a eso podemos tener una ingesta calórica mucho más allá de lo que necesitamos. Por eso, por ejemplo, tenemos caries, que nuestros dientes no están diseñados para consumir tantas calorías y Tanto además azúcar. de modo tan condensado. Y por culpa de ese invento, nuestro desarrollo de cuerpo cambió. Entonces, tenemos cabezas muy grandes para nuestros cuerpitos. Eso está muy cagado, la Sí, verdad. esa es la razón por la Ujú. cual nacemos a los 9 meses. Ujú, Sí, ¿Sí sí, sabías eso? sí, 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 sí. Súper interesante. justo. Y ¿Y entonces, será por eso que no los bebés no pueden sostener su propia cabeza? No, Sí. no sé. Posible, sí, la neta. Pero bueno, entonces el punto es que no solo tenemos estas cabezas muy grandes para nuestros cuerpitos, sino que también tenemos mucho tiempo libre. Porque en No tenemos que pocas salir a horas, cazar, ni nada. o sea, sí tenemos que salir a cazar, pero tenemos tanta ingesta calórica en una sentada que nos deja unas horas libres de ocio. Y de ahí nace la civilización, de ahí nace la socialización, de ahí nace el autocuestionamiento, chance y el idioma. De ahí nace tantas cosas que vienen de cómo somos como animales. Y por eso somos tan diferentes, porque comenzamos a literal consumir la comida de modos muy diferentes que lo que se diseñó nuestro proceso biológico para que suceda. Entonces, por eso también nos formamos alrededor de esta forma de seres que cuando nacemos estamos bien idiotas, porque confiamos. Y esto, pues sí, bien que puede haber sido por selección, bien que yo no sé, no lo quiero explicar, pero confiamos Ujú. en que va a haber alguien para cuidar porque tiene tiempo libre. Ujú. Va a haber una mamá, un papá, lo que sea. Una persona que se va a encargar de este pendejo que no puede ni siquiera tomar agua. Y entonces, debido a eso, vivieron varios bebés que no hubieran vivido si hubiera sido nomás la ley de la naturaleza. Claro. Y ahora nos Yo. formamos. Ujú, Sí. sí. Y Sí, ahora nos no, yo- formamos. Y eso lo dejo ahí nomás para explicar del cómo nos escandalizan los robots y la modificación genética. Es de lo llevamos haciendo 10,000 años. Es que es eso, siento que obviamente sin desestimar como lo que hablábamos de Ujú. desde los riesgos reales, los usos reales no chidos, las Ujú. posibilidades como supremacistas, o sea, sin desestimar eso, Ujú, hay mucho de esto que es lo que dices, es una extensión ujú. de es una extensión y refinación de un proceso que es, yo diría, hasta natural de lo que somos, que tiene que ver con la modificación propia, la modificación del ambiente, la modificación del entorno. O sea, al final del día, ¿qué es lo que nos vuelve las criaturas? Ay, odio decirlo en estos términos, pero solo Ujú. para simplificarlo, como el depredador apex del mundo, ¿no? Claro. Eh,
pues la idea de que podemos construir herramientas, Ujú. ¿no? O De que podemos, comunicar. exacto, que Muy, podemos muy- construir herramientas, que podemos comunicar, y que Ujú. podemos crear además herramientas para comunicarnos mejor, que nos Ujú. permiten como compartir más y Ujú. más y más cosas y eso que es crear como lo hablamos hace rato, o sea, Es que como, somos muy pinches OP. O sea, nuestra exacto, capacidad de comunicación implica poderle decir a alguien ahorita en Japón, cuidado, sí, Sí. sí, sí, desde, sí, desde la Ciudad de México. sí, Y, sí. sí, 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 Y o poder mandarle justo una una nud a alguien nud en Japón. a alguien en Ujú. Japón Porque son gente. y recibir otra en cuestión de segundos. Segundos. Sí, 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 sí. exacto. Esto bajo otra visión hubiera sido magia Sí. y es telepatía global. No, y pienso Sí. mucho como en esto de las cosas que deberíamos, o sea, como las modificaciones que sí son como las correctas, las Ujú. deseadas, lo que sea, y Ujú. las que no, ¿no? O sea, esta cosa de, bueno, pero si es estético, no, si es Ujú. por algo erótico, no, si es por algo sensorial, no, Claro. ¿no? O sea, como sí tomarte una pastilla, un Adderall para trabajar más, bien, ¿no? Bien, ajá. Pero no sé, hacerte una perforación en el pezón para tener más sensibilidad, No. no, ahí sí ya no, o sea, Ujú, como claro, que también Claro. siento que, regresando un poco a lo que estamos hablando de lo erótico y el transhumanismo, las modificaciones y todo, como que pienso que también tenemos esta idea de cualquier modificación corporal que sea para ti, para tu placer o Ujú. para, no sé, para sentirte como más atractiva, lo que sea, Ujú. eso como que lo hacemos todo el tiempo, pero no hay que decir que lo estamos haciendo. Total. O sea, Bajo, como que... bajo nuestra visión, porque entonces justo ahí entra en juego nuestro sistema cultural actual, que está Ujú. dominado por los procesos religiosos. Por consecuencia, entonces es muy fácil entender de dónde viene el castigo social. Por ejemplo, todo lo que atente contra que nuestra misión como seres humanos sea el reproducir. No, no todo lo que atente contra la reproducción, lo que atente contra la noción Ujú, de que como seres humanos vinimos a reproducir, no, ujú. no gays, No BDSM. no BDSM, no trans, ¿no? Todo lo que Ujú, atente. Entonces se supone que bajo el diseño, sobre todo romántico y de la época romántica de lo que es el ser humano, lo que nos hace seres humanos es la capacidad de controlar nuestros impulsos animales, según. Ujú. Y entonces, no lo estamos haciendo muy bien. no, exacto, todo lo que atente Siempre contra estamos eso. fallando en eso. Claro, porque pues es que también a fin de cuentas, ¿qué crees? Sí siento placer, ¿no? Entonces, de ahí viene, ¿no? Pensar estoico, el cómo se supone que lo que te hace una persona inteligente es el poder elegir y no estar al tanto de todos los ingresos sensoriales que te rodean, ¿no? Ese Mm. tipo, ¿no? Como que, de hecho, se supone que el gran luchador es el que no responde, sino que piensa fríamente, ¿no? Y todo eso se valora porque en esencia es ir en contra de lo que es ser animal. Entonces es especista, Ujú. ¿no? Sí. Y eso viene de lo religioso moralino, porque Ujú. vas y miras en otras sociedades, culturas, civilizaciones y encuentras con que, por ejemplo, en esto de el tener más nexos animales transhumanistas, ¿Más nexos animales transhumanistas? sí, el que queramos ser animales, Ah, ya. Ujú, está súper bien visto el hombre jaguar. Que Ujú. yo siempre me sí, burlo el de alfa, el lobo. El ajá, lobo alfa. exacto, sí, total. No, pero estoy hablando de cómo hay sin fin de historias en espacios que no están tan dominados por la cultura religiosa judeocristiana. En esos espacios se suele ver mucho hombres animal, Sí. ¿no? O mujeres animal, pues me explico. Y yo me burlo mucho de esto porque luego la gente dice eso es antinatural y yo de pues tú ves Spider-Man, me explico. Sí. Ves Sí, sí. Batman, ¿no? Sí, sí, Es como sí. eso también es el deseo de ser animal. Total. Yo para eso justo Es Batman y... ¿Son Batman y Spider-Man furros? sí. Esa es la respuesta sí. pregunta. La pregunta es, bueno, siempre y cuando se lo identifiquen. En últimas, Sí, exacto. aplica el principio de autoidentificación, pero en últimas yo sí preveo que a medida que se desarrolle más tecnología, más gente va a querer adoptar o readoptar esos deseos. Sé de gente que usa colitas automecánicas. Me encantaría para las tener, son muy caras. Es que soy bien furra. Me encanta. Furra reveal. Sí, sí, bueno, sí, por y no dudo que habrá muchas cosas que la gente quisiera tener de animales y que luego cuando esa tecnología sea real, uno, ya dejen de bullear a la gente transgénero. ¿No? Yo Sí. siempre digo, cuando llegue el próximo grupo que rete a la sociedad,
Van a decir, van a bueno, decir, eso ya. ok, ya, el tema Ajá. trans ya pasó, ya entendimos. Sí, sí, exacto, ¿no? Y se van a ir con el próximo grupo y por eso digo, a ver, furros. No mames. Sí, sí, ya les toca. Ya les toca, Acabo de sí. leer una noticia de Ujú, Texas de ujú. que el gobernador, no el gobernador, como el Ujú. alcalde de X ciudad en Ciudad, Texas, no me ujú. acuerdo cuál, Sí. prohibió que en las escuelas tuvieran cualquier comportamiento que pudiera ser animal. Entonces, Ujú. ajá. O sea, como si en la escuela tú llevas justo un traje furro, mal, ¿no? Si ladras, Claro. Si ladras, si maullas. si tomas agua de un platito, o sea, como todo el pet play Prohibido el pet Sí. y play. el furro, todo lo furro prohibido. Sí. Y dije, ¿qué pedo con eso? ¿Sabes qué? Que de paso, a ver, yo sí quiero dejar ahí un poquito sobre la mesa que, y para que quede grabado también, para que algún día que saquen algo que dijimos en este podcast fuera de contexto y lo usen, yo pueda decir, pero adelanta el minuto tal y ahí lo Ajá, dije. ajá. Yo estoy totalmente de acuerdo con las protecciones que de paso, en mi opinión, son totalmente artificiales, pero necesarias para todas las situaciones relacionales, sobre todo sexuales, donde por supuesto que sea claro, evidente, preciso y bien comunicado el consenso. Ah, Y sí, lo digo claro. porque por eso es que tenemos protección de menores, porque pues no hay consenso. Ujú. Ujú. Pero están de acuerdo que alguien se tuvo que sentar a pensar, es que por eso no se puede. No, si tratamos de verbalizar por qué está Ujú. prohibido y Sí. por qué es tan socialmente penado, es porque alguien un día se tuvo que sentar a pensar, es porque no hay consenso. Ujú. Ajá. Porque de verdad explíquenle a un alien. No, ¿por El qué? consenso. Porque no. Bueno, también el consenso. No, pero expliquen a un alien por qué protegemos a las infancias. ¿No? Ajá. Es de Ujú. por qué no hay consenso. Y de paso, esa misma explicación aplica con animales. Claro. Sí, No, obvio. entonces de ahí viene, porque no estoy totalmente en contra de los procesos moralinos, simplemente pues, la vida es en grises, ¿no? Hay matices. Por de ahí viene la prohibición religiosa, contra compararnos con animales ¿no? Ujú. Y comprender que no somos animales, donde esto es potencialmente especista, Sí. ¿no? Ujú. Así que es súper difícil de desenredar esto. Pero lo Sí. dejo ahí pensando porque un alcalde en Texas diría, no quiero que hagan como animales, porque en su cabeza eso Ujú. lleva a coger con burros. Sí. ¿Me explico? Sí, como que es el gateway drug. El pet play es el gateway Ajá, drug sí, para la exacto. zoofilia en Total, su cabeza. total. Y Ajá. entonces yo creo que sí, la conversación es mucho más profunda que lo que proponen en Texas, pero no más por explicar el por qué harían eso. No, Ajá, o sea, claro. está rarísimo, me explico, Sí. pero el de dónde vienen. Perdón, es que una de las cosas que yo hago mucho con la gente antiderechos y la gente que está en contra de mi existencia es tratar de estirar procesos de empatía para entenderles, que es Ujú. una labor que muchas veces no hacen en el sentido contrario, Ujú. pero a fin de cuentas yo consumo muchos medios antiderechos, leo muchas noticias de gente antitrans, nomás para ver qué dicen, ¿no? Y Ujú. siempre cuando una vez te metes a su cabeza, entiendes que muchas veces, por ejemplo, la gente que está en los procesos antiderechos está negociando contra un mandato de que los seres humanos venimos al planeta a reproducir, Ujú. Ujú. ¿no? Eso es la misión. No sabemos por qué estamos aquí, pero No vinimos queremos a que se acabe la reproducir. humanidad. ¿Por qué? ¿Por qué sería tan malo? ¿Quién sabe? ¿Quién ¿No? sabe? Ya ni vas a estar tú, pero quién sabe. Ujú. Total. Y entonces bajo eso entiendes por qué hay terfas. Las terfas insisten que las mujeres, que de paso feministas radicales trans excluyentes, Ujú. insisten que las mujeres estamos en el planeta por fines reproductivos y por eso valoran a la Porque mujer útero. desde el útero. Justo. Y entonces, pues alguien que no lo tenga, pues técnicamente no puede ser parte de los espacios feministas. Y esa es una plática complejísima que no va a tener aquí, pero la dejo ahí tratando de entender por qué alguien en Texas diría no hagan maullidos, ¿no? Sí. Porque en su cabeza ya se lo llevaron a lo sexual. Sí, pero y creo que la cosa es como que de repente ese tipo de... Este principio que, con el cual estoy evidentemente de acuerdo, como de protección a las infancias, etcétera, pero de repente se lleva a lugares, o sea, puede ser súper instrumentalizado para cosas Sí, que claro, no sí. tienen, como por ejemplo la idea de prohibamos el drag No. así, porque justamente el argumento que elaboran es porque tenemos que proteger a las infancias Ujú. de esta cosa y la realidad es, no estás protegiendo a A nadie de nadie. nada, todo lo que estás haciendo es fomentando activamente la discriminación ¿Y contra sabías que otras viene desde la personas. misoginia? Claro. Entonces yo Sí. una vez tuve una plática con alguien donde le preguntaba, pero, o sea, ya, la neta, ¿no? Es que le ven y dicen, ok, ojo aquí, ahí les va. Ante la visión de la gente muy conserva y muy antiderechos,
la ropa de la mujer está diseñada con la misión explícita de tentar al hombre. Punto. Ajá. Las mujeres nos vestimos para atraer hombres, ¿no? Ajá. Eso es su decisión. Ajá. Así lo ven, así ven hasta la ropa de la mujer. Sí. No solo las mujeres, la ropa, ¿no? Entonces, si un hombre se pone ropa de mujer, está invitando a que los niños o los hombres eroticen a otros hombres. Wow, es como, sí, como esta cosa de la estafa, ¿no? Como Ajá. que estás cubriéndote, estás como engatusando a la Exacto, gente, sí. engañando, ¿no? Sí, Es exacto. muy el discurso Y por eso les caga tanto transfóbico. todo el tema y no están en disposición alguna de negociarlo porque es decirles, me estás diciendo que lo estás prohibiendo porque te mueve eróticamente la situación. Claro, sí. claro, de que ¿Qué? de que Ajá. sentiste una punzadita Punzadita en tus ahí. genitales Y y de ahora repente- por eso ya... Ajá. Ya no me gustó. Ajá. Esto me está prendiendo y no me está gustando. Sí, Me sí, estoy sí, sí, prendiendo. sí, 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 sí. Y por eso se ponen así cuando les levantas el tema y dicen, no, prohibido, prohibido, prohibido. Es muy chistoso cuando la gente revela sus deseos sin querer, ¿no? Como, Ujú. no al sexo anal. Y es como, ¿por qué piensas todo el día en sexo No sé. anal, no? Ajá, Qué curioso. exacto. Lo dijiste tú, no yo. Sí, Sí, total. Pero bueno, hay que tener, yo tengo tantito cuidado con esos argumentos muchas veces porque es culpar a la diversidad por la violencia contra la diversidad. Ujú. Pero explico, o sea, les complico de demostrato. Sí, no, claro, Sí. claro, claro. Sí. Oye, y para ir cerrando con este episodio específico. ¿Qué? Estamos en la pregunta rompehielos. Ya sé, güey, sí, ya sí, sé. sí, sí. Pero bueno, de hecho, Ay. la pregunta rompehielos Ajá. sí dio a todos los Sí temas rompió el hielo. a varios de los Rompió temas. el hielo, ok, perfecto, Faltan algunos, muy pero- bien, perfecto. Pero un poco para cerrar este episodio en particular, Porque va a haber un segundo. porque va a haber Ok. un segundo, o quizás este es el segundo, lo Ajá, definiremos sí. en la Pero postedición. va a haber dos. Ajá. Pero tengo una pregunta que es, justo ahorita que estamos hablando de este equilibrio raro, ¿no? Ujú. Que es entre las posibilidades como chingonas, imaginativas y etcétera, pero también como las cosas como que no son chidas, como esto que hablábamos de la eugenesia, etcétera, etcétera. Ujú. A ti en particular, como, ¿qué te da? O sea, igual iba a ser una pregunta muy cursi, pero Ujú. ¿qué te da esperanza? Ujú. ¿O qué te Ajá, claro. emociona? Sí, ¿Qué claro. te gusta? ¿Sabes? Como, qué te emociona sobre todo Ajá. de todas estas cuestiones de que hablamos hoy de sexo con tecnología, o sea, con desarrollos nuevos tecnológicos y de Claro. modificaciones corporales? O sea, como cuando pensamos en la tecnología y la manera en la que se aplica al cuerpo, al sexo, al placer, etcétera, Ujú. como a ti en particular, que Ay, pues sí. eres una estudiosa como de la tecnología, como tan, Ajá. y tan, pues eso, tan, Sí. tan... Bueno, Lo- lo primero es... ¿Qué te emociona? Me emociona ver cómo lentamente estamos rompiendo con la barrera humana. Entiéndase, ahorita pensamos que un robot con el cual alguien tendría sexo tiene forma de ser humano. Ujú, Debería, ujú, ¿no? Estamos de acuerdo que alguien podría tener sexo con alguien que no tiene forma humana. ujú. Alguien quisiera, Como ¿no? los dildos alienígenas. ya. Ajá, Ajá. exacto, sí. De hecho, una vez me topé con alguien que hablaba de su posición no binaria como un xenogénero. Yo de, perdón, y me dice, sí, pues es que hay que entender que la definición que se tiene de no binaria es alrededor de una percepción humana. Y dice, pero pues en última, si tú te estás desconectando de la noción de género, bien que puedes decir que esto es algo ajeno a la humanidad, Ujú. ¿no? O sea, a donde voy con eso es que todo aquello que se considera trans culturalmente hablando son cosas que se te asignan al nacer que podemos cuestionar. ¿No? Transgénero, el más evidente, atraviesas el género, se te asigna un género y es de, no sé, ¿no? Transvesti, se te asignan unas reglas del vestir y es de, no sé, Ujú. pero también transnacional, porque hay gente que argumenta que la nacionalidad es genética, que es falso. Oh, wow. Wow, ¿no? no sabía que había gente que hacía eso. Entonces, de hecho, a ver, a grosso modo, con rasgos, o sea, estoy pintando brochazos inmensos, ¿no? O sea, brochazos titánicos épicos. Una persona de la derecha, brochazo, una persona a la derecha es una persona que tiene el fiel creer que todo lo que se te asigna al nacer es inamovible, Ujú, sí, ¿no? Sí. Pero todo, Sí, o sea, 100%. naciste en la élite, siempre serás de la élite. No naciste en la élite, nunca serás de la élite, ¿no? sí. Se te asigna, a veces por asignación divina. De hecho, por eso esta gente es tan cruel, por ejemplo, con las personas pobres, porque son, pues te tocó, Dios decidió, ¿no? Y ya, no es como, a mí no me importa, Ujú. ¿no? Y es de, oye, no seas tan culé. Y del otro lado, un brochazo también de una persona izquierda es quien asume que todo lo que se te asigna al nacer lo puedes cambiar, Ujú. como tu nacionalidad.
Entonces esta gente muy antiderechos insiste que la nacionalidad te tocó porque se te asignó antes de nacer. Porque claro, la pregunta Claro. que se están haciendo, Y que es como el argumento o la base de su Ujú. argumento muchas veces antimigratorio, ¿no? claro, sí, Ajá. de hecho hay Estás gente, viniendo a contaminar. Ajá. claro, y un diseño que no es tuyo, un diseño, entonces hay gente que genuinamente insiste que Estados Unidos está donde está por planeación divina, Ujú. ¿no? Dios decidió que esta va a ser la tierra que va a liderar el mundo, ¿no? En fin, es todo un tema, pero entonces voy con eso nomás como para hablar un poquito del cómo todo lo que se nos asigna al nacer, yo creo que se puede cuestionar. Tu nacionalidad. Hay gente que insiste que hay bebés que nacen católicos, ¿no? La neta, Wow. nacen. Y si El no, bebé te con un bautizo. rosario. Sí, no, pero, o sea, casi que luego de los aretes Ajá. Sí, sí, sí. se les pone algo religioso encima, Ujú. ¿no? Si es que no les nombran Jesús. Pero María de Jesús. sí, la neta sí. Pero dejando eso de lado, entonces también, ¿qué más se nos asigna hacer nacionalidad? Espacio cultural religioso, espacio cultural en sociedad, ¿no? O sea, reciclacismo, pues, ¿no? Se nos asigna género o sexo también de paso, porque el sexo de paso Ujú. es un espectro y se puede asignar. O sea, hay gente que ve y dice eso parece que no es un falo y entonces hasta operan, ¿no? Ujú. De paso, Mutilan. ajá, tanto con el proceso intersexual de una decisión de yo necesito que sí sea un falo, ¿no? O que no lo sea. Y eso es una plática re profunda, pero también hay gente que literal recién nacidos, circuncisión. Ujú. Y eso también es una forma de mutilación genital que no se pidió, pero Ujú. pues ya lo naturalizamos, lo normalizamos. Bueno, eso también se puede cuestionar. Pero no se habla mucho de que habrá gente, y yo creo que ya hay, pero no habrá gente que cuestionará el soy humano, Ujú. ¿no? Se me asignó ser humano, sí lo soy. Y miren, si existe una persona por ahí que dice yo no me identifico como humano, no le culpo Ujú. nada, nada. Es como de pues sí, güey, los seres humanos hacemos mierderos. Como dijo con Rita tantas Segato hace cosas. poco, ¿no? ¿Qué Que digo? dijo ya no se identificaba con. Ah, ve, justo ahí tienes. Ves, perfecto, transhumano. Entonces me despierta bonitos del futuro ver que Dijo que era antihumano. vamos creo. rompiendo un poco. Bueno, es como decir soy antipatriarca, ¿no? Fuerte. Sí, Ajá. exacto. Sí. No soy feminista, soy antipatriarca, bueno, antihumano. Ajá. Y entonces también podemos hacernos muchas preguntas acerca de qué es ser humano. Si, por ejemplo, podemos recrear la performatividad humana desde la tecnología sin que la persona esté siquiera viva. Ujú. Hoy en día podemos hablar con Albert Einstein vía ChatGPT, háganlo. Ujú. O podemos, esto es muy interesante, en los procesos de, ¿cómo se llaman? Brazos, ¿Biónicos? no biónicos, sino pierdes el brazo. Ah, sí, Ah, como sí. prótesis. Un prótesis, gracias. En los procesos de prótesis em, hay como levantar señales cerebrales al brazo hasta el punto del corte Ajá. o la pierna, pues el chiste, o lo que sea. Y entonces hay prótesis que son totalmente mecánicas, Ujú. ¿no? O sea, es una mano que se mueve con un brazo que se mueve y que reciben una señal que viene desde lo que sea que controla el mecanismo. ¿De dónde viene esa señal? De un sensor que está un poquito más arriba, que sí se conecta a tu cerebro porque está levantando Ajá. cómo lo mueves. Entonces, Ajá. si te tocan la prótesis acá, puedes sentirlo, dices tú. Pues si tú piensas en mover el brazo, se mueve, Ajá. ¿no? Pero lo interesante es que como esto es con tecnología que entendemos, ese nexo puede estar desconectado. Puede ser Wi-Fi, Bluetooth. Claro. Entonces tú tú tienes podrías un mover un brazo brazo a distancia. que está en Japón Ajá. y tú estás pensando en moverlo en México. Y eso ya existe. Ahora imagínate los usos sexuales de eso. Sí, yo de también que- lo pensé. Ajá. Lo Dedeándote pensé a de que- distancia. Sí, telepatía Sí. de Caruchi Sí. se hizo real. Claro. Sí, sí, sí. O tener dos brazos extra, pues. Ah. Dedear a 10 personas al mismo A tiempo. distancia. de que- Tipo a Exacto. distancia. Mientras, con- mientras estás jugando Fortnite, así. de- Bueno, el campo de la teledildónica le habla mucho a eso. Hay este chiste de cómo los vatos trans no tienen un falo, tienen el falo que tú quieras. Sí, Ajá, eso, ¿no? me Pueden encanta tenerlo ese de chiste. cualquier Sí, tamaño, sí, forma. Ajá. Y en eso pueden tener 6, sí. ¿no? Al tiempo, chance y 4 aprendieron con inteligencia artificial de ti Ujú. y 1 lo estás ocupando. Entonces, ajá, sí es tú o no es tú, porque aprendieron de ti. Están Ujú. reproduciendo tus movimientos, ¿no? Entonces, esas son preguntas muy profundas que no quiero responder, pero lo que dejo ahí es el cómo lentamente estamos rompiendo con el qué es ser humano y qué no es ser humano desde el diseño del ser humano. O sea, no tenemos que tener 2 brazos por diseño. El ser humano más rápido del mundo no es Usain Bolt.
En las Olimpiadas, ¿Paralímpicas o...? gracias, en las Paralímpicas, es que yo por pelito digo las Olimpiadas especiales. No. Gracias, deténgame ahí. En las, Paraolímpicas. ¿no? Creo. ¿Paralímpicas? Ajá, según yo Ajá. sí. en las Olimpiadas Paraolímpicas, entonces hay gente que no tiene pies o piernas y tienen una cosa que se llaman blades, Ah, sí los he visto, que son Sí, como sí, estos... sí. que son Curviadito. exacto, curviadito, Ajá. exacto. Esos blades, hasta donde tengo entendido, están limitados en su diseño, forma, material y tamaño para que los tiempos de estos corredores estén por debajo de los de las personas que tienen piernas. No mames. Pues claro, Pueden. porque me imagino, a ver, no sé, pero me imagino que lo podrías diseñar para hacer como el rebote específico para pum, Sí. pum, pum, pum. O yo ¿no? te hago una pregunta más loca. ¿Y si No. en vez de blades tienen ruedas? Ajá, claro. Sí, ¿quién va a correr más rápido, no? Claro. ¿Un güey que tiene Ajá. piernas o un güey que tiene ruedas? Exacto. Y O una entonces, persona, pues. ¿sigue siendo persona o no? Ujú. Es requisito que el ser humano tenga pies con 10 dedos, ¿sabes? Ujú. Y vamos a encontrar ejemplos que van a poner a la prueba esta definición en todas las. Es como de, sí, tiene que tener 10 dedos. Y es de, bueno, hay seres humanos que tienen 6 en Ujú. uno. Ujú. Entonces ya no es ser humano, ¿no? Sí. Hay gente que no tiene dedos, ¿no? Ujú. No se puede seguir. O sea, vamos a poner eso muy a la prueba. Entonces, lentamente me estoy gozando el cómo vamos rompiendo con el diseño del dibujo de Da Vinci del humano Ujú. como el humano perfecto. Porque la verdad es que desde siempre Y modificamos de el lo que es cuerpo. natural, ¿no? La gente transgénero nos culpan de ir en contra de la naturalidad porque rompimos la regla de oro de la gente conserva. Ponemos en duda la capacidad reproductiva. Ujú. Y no es por la capacidad, sino es porque si se permite que exista mucho la gente trans, se comienza a volver más borroso Ujú. el que vinimos al planeta a reproducir, ¿no? Ujú. Porque los desarrollos de la tecnología de la gente trans técnicamente atentan contra eso, aunque esta gente está tan a veces cerrada la cabeza que no ve que un hombre trans, una mujer trans, Sí. totalmente hetero y podemos reproducir. Ujú. Pero, y ni hablar de la gente no binaria, pero el punto aquí es que todo el mundo modifica su cuerpo. Claro. Es más, tan acostumbrados No, estamos a modificarlo y- que nacemos y ropa. Y que además, perdón, siguiendo con Ujú. este último ejemplo que ponías, ¿no? Ujú, Que además, o sea, dos personas trans pueden reproducirse también ujú, por técnicas de reproducción asistida, ujú. que sí es una tecnología que la gente conservadora, de hecho, está Usa un muy, muy, muy a chingo. favor. O sea, Sí. usan un chingo. Total. Sí, ¿no? sí, in Como- vitro Total. o como... Pero porque esa Ajá. tecnología sí está a favor de la regla de oro. Sí, claro. Reproducir. Claro, Porque- claro. porque Y es el que- buen reproducir, ¿no? Sí, También. es No que, solo sí, no, reproducirse. hacer muchos seres humanos. Es que está muy loco. Ay, yo tenía una caricatura de esas del personaje que dice, oh no, y ahí sacaba la caricatura, ¿no? Pero entonces, Ah, sí, me encantaba Ajá. ese. Tenía un cómic de un ese cómic, güey. un cómic de eso que es de no sé cuál es el significado de la vida. Primer panel, no sé cuál es el significado de la vida. A lo mejor el significado de la vida es reproducirme. Y entonces el próximo panel tiene un bebé y el bebé está diciendo, no sé cuál es el significado de la vida. Y el otro diciendo, oh no. sí. Ajá. Yo creo que estamos en ese ciclo y esto es gente que necesita certidumbres, ¿no? Sí. Y entonces esas certidumbres, bueno, yo no sé a qué vine, pero pues vine a reproducir. Entonces Sí. ese es el camino conserva, me caso. Sí, ¿no? sí, sí. Y ya, eso es Gastas todo. un chingo de varo en eso en lugar de gastarlo en otras cosas, en otras modificaciones, por ejemplo, ¿no? Si existe. En ponerte orejas de elfo, que igual te hace más Quisiera feliz tener, que ajá. tener un bebé, quién sabe. Total, exacto. Sí, y hay una cantidad titánica de ciencia para poder tener más bebés. A mí, comparación, definitivamente, ¿no? tener un brazo biónico me haría más feliz. como Uno bebé. más. Un brazo Un más. brazo biónico. Ah, ¿Uno más? Un Tres. tercer brazo Un biónico tercer brazo. me haría más feliz con bebé. Sí. Ah, con bebé. No, no, no. Ah, Sería bebé. wow, el, yo el qué brazo escuché. me haría más feliz ¿Qué que tener un escuché? bebé. Ah, claro, sí, total. Sí, Totalmente, claro, sí. sí, la neta. No, sí, yo me gozaría mucho porque en la ciencia ficción hay muchas extensiones de esto también. La verdad es Octavia que Butler, por ejemplo, tiene muchos cuentos que tienen que ver con lo alienígena, como cuerpos que Ujú. se consideran grotescos, pero que en realidad son muy eróticos en sus cuentos. no sé. Claro, total. Sí, el verdadero riesgo ahí está en el famoso de ¿y qué vas a hacer cuando se va al internet? ¿No? Que una persona a quien quiero mucho, un día me decía, bueno, pues esperar a que vuelva, ¿no? Sí, pues sí. Eso es todo. Pues sí. Es lo mismo, ¿no? Va a haber gente que no va a tener acceso a estas tecnologías. Entonces, eso es una conversación totalmente diferente. Pero sí tenemos la capacidad como seres humanos de hacer cosas muy locas con nuestros cuerpos. Y digo muy locas en que es que lo damos por hecho, pero tomamos café para despertarnos más, tomamos vino Yo. para pensar cómo Tú lo acabas de pensamos. vivir. Yo Sí. es que empecé a tomar café hace un mes. más o Apenas. menos. Claro. Y de hecho,
pensaba mucho en esto que decías como de la tecnología como para... Cuando Ujú. usabas el ejemplo de salud, Sí. Ujú. en donde parte de las razones por las que yo empecé a tomar café y por las que un chingo de gente toma café, Ujú. tiene que ver con esto, con decir, con cierto estado puedo estar así, pero con Ujú. el café puedo estar así. Claro, total. Donde además de paso el nootrópico más valioso es el dormir bien. Ujú. El colchón como nootrópico. Uf, me encanta dormir bien, güey. No Ay, hay qué nada rico. mejor que dormir No, y bien. además no hay nada que lo reemplace. No hemos podido desarrollar un solo químico que reemplace Sí, los el procesos del descanso. Eso sí sueño. es bien interesante, ¿no? También ya hablaremos en otro episodio, ¿no? Pero los Ujú. límites de la tecnología. Ajá, O ¿cuál sea, es? como... No, pues, o sea, hasta ahora, los límites Sí. hasta ahora. Por ejemplo, ese, Sí. ¿no? De Sí, que, güey, claro. no puedes tomarte nada para que te dé la sensación de dormir. Te Claro. puede despertar algo, pero no te hace Te puede descansar. dormir algo, pero no te hace descansar. Es bien raro. Porque, Sí, porque eso sí hay también es químicos raro. para dormir. De hecho, por ejemplo, esa es toda la locura del fentanilo. El fentanilo se usa en cirugías. Sí, es un anestésico. Exacto. Entonces los anestésicos también, todo su cuento. Pero sí, justo. Ahora la pregunta es si tomar café para ser una persona más productiva nos hace más o nos hace menos. Ajá, No, eso ya, es re muchas profundo, ¿no? Yo creo preguntas. que hay que Sí. terminar el episodio. Pero bueno, Pero bueno, ajá, sí. Uf, ¿no? mil Muchas gracias por este gracias. episodio. Un placer. Muchas, Me muchas encantó que gracias. estuviera Me tan encantó. ñoño. Me Sí. encantó, sí, me encantó. Sí, ¿dónde te pueden encontrar? Entonces, pasando a la segunda pregunta. Soy Ofelia Pastrana, la Ajá. explicatriz. Me encuentran en redes como, of course, Ofelia Pastrana. Hablo muchas cosas, nerdeo todas las semanas en vivo o no en vivo y me dedico a nerdear de estos temas. Soy fiel creyente de que toda la gente es trans, de un modo u otro. No más que la gente transgénero nos llevamos la culpa de la modificación de la cuerpa. Pero la realidad es que todo el mundo modifica su cuerpo, se opera en la nariz, o sea, usar lentes, ¿no? Los seres Todo humanos. eso es reafirmación de género. Sí, ajá, sí. No, no solo eso, sino que hay una cantidad de modificaciones que la gente da por hechas y piensa que son totalmente normales. Pero la verdad, a ver, acá entre nos, si se tratara de la biología, limpiaron la cola con papel no es natural. Sí, no, Sí, justo. Ahí les dejo, pero pues bueno. bueno, Va, Ofelia Ajá. Pastrana, of course, en Twitter. muy bien. ya ni uso Twitter, pero bueno. Ajá, Pero pero ahí sí. ando. Ajá, sí. Pues bueno, pues a mí Muchas me encuentran como arroba gracias. César Galicia. Como Paola-Vilar-R. Pues bueno, Mm. nos vemos la siguiente. Bye.